el oído medio para compensar las porciones del oído medio. Y justo por estas porciones, estas comunicaciones, es que la faringe se va a dividir en tres partes. La porción más superior de la faringe, que va a quedar a la altura del paladar blando, por arriba del paladar blando y hasta las coanas, recordarás las coanas, pues esta porción de aquí se va a conocer como la nasofaringe, porque conecta con la nariz. Y es aquí en la nasofaringe superlateral donde podemos encontrar superior y lateralmente a la tuba auditiva, que es la que conecta a la nasofaringe con el oído medio. Y que justo por eso, cuando son infecciones, pueden llegar y hacer otitis media. Entonces, esta primera porción es nuestra nasofaringe. Después, por debajo del paladar blando, por arriba de la inserción de la raíz de la lengua y de un cartílago llamado epiglotis, encontraremos la orofaringe. Cuando tú checas la garganta de una persona mal llamada garganta, lo que estás checando es la cavidad oral y la porción posterior que se ve al fondo es justamente la orofaringe. Pasando la raíz de la lengua ya más profundo, empezaremos con la porción más inferior de la laringe, que es, digo, de la faringe, que como conecta anteriormente con el órgano de la fonación, es decir, el órgano que permite hablar, que se llama laringe, la última porción inferior se va a llamar laringofaringe. Esta suele estar estrechamente relacionada con el cartílago epiglótico, que es el culpable de regular el paso de aire de la tráquea y de la laringe hacia la boca. Es el que cuando se cierra mal, cuando estás tragando y de pronto quieres hablar, se te va el agua chueca, la saliva chueca, ese cartílago epiglótico de la laringe es el que nos falló. Entonces, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Está posterior a cavidad nasal, cavidad oral y laringe, y está anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. ¿De dónde a dónde va la faringe? Va desde la base de cráneo del hueso occipital y de ahí abajo hasta la altura de C6, la vértebra cervical C6. Entonces va de la base del cráneo a C6. Por detrás de ella quedan las vértebras y un espacio que hablamos en las fascias, que era el espacio retrofaringio. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien. Esa imagen me encanta porque siempre confunde mucho a los chicos, que dicen, es que no le entiendo, no le veo la forma. Imagínate que la faringe, en esta imagen, yo te hice un corte a esta altura, ¿ves mi flechita? Yo te hago un corte a esta altura y estamos viendo de atrás hacia adelante. Entonces, al cortar a esta altura y ver de atrás hacia adelante, vemos un hueco aquí, un hueco acá y otro hueco acá, que es justamente la siguiente imagen. Lo que estamos viendo es cómo se verían los elementos anteriores vistos desde atrás. Podemos ver cómo está la nasofaringe. Esto que vemos justamente son las conchas nasales de la cavidad nasal. Podemos ver la orofaringe. Eso que ves es la lengua y esto es el paladar, el velo del paladar y la úvula, antes llamada campanilla de la cavidad oral. Y abajo aquí podemos ver el cartílago epiglótico, que es este que regula el paso, y justamente la entrada a la laringe. Todo esto es la laringe, de manera que la laringe y la laringofaringe están prácticamente a la par. Ya de ahí abajo, ya no seríamos faringe, continuaríamos como un esófago. A la altura de C6 empieza el esófago. Ana Laura, adelante, te escuchamos. Yo tengo una pregunta, ¿desde dónde se ve la imagen que está proyectando? Ok, estamos viendo esta imagen. Ajá. Yo te trazo aquí una línea. Ujú. Yo te trazo una línea aquí. Ay, se me fue un poco chica. Te corto en un corte coronal. Y tú estás viendo, aquí estaría tu ojo, pestañas, ojito, pupila, perdón que no puedo dibujar muy bien. Y tú estás viendo de atrás hacia adelante. Ujú. ¿Se Ah, ok, entiende? gracias. Entonces, eso es esto que estamos viendo. ¿Queda claro? Bien. Vamos Sí, por partes.
Vamos a empezar primero con la nasofaringe. La nasofaringe, regresamos al primer corte, a este segmento. La nasofaringe comunica con la cavidad nasal, con las coanas que ya hemos visto en base de cráneo. Y lateralmente tenemos el orificio de la tuba auditiva, y atrás de este orificio hay una pequeña tonsila. ¿Qué es tonsila? ¿Te acuerdas que siempre al abrir la garganta se ven unas bolitas posteriores que llaman las amígdalas? Bueno, el nombre correcto de esas estructuras son tonsilas, porque la amígdala, que quiere decir en forma de almendra, es una estructura del sistema nervioso. Y hay otros puntos de amígdalas, pero como la anatomía internacional actual quiere quitar términos repetidos, recuerda que evita la repetición, a estas que antes llamaban amígdalas les cambiaron el nombre a tonsilas. Y así como tenemos las de abajo, tenemos otras en la porción de la nasofaringe. Aquí le tengo tantito. Esto es interesante porque tú vas a tener las palatinas y vas a tener una especie de anillo. Esas tonsilas realmente son centros de maduración linfática. Son linfonodos grandotototes. Y lo que tenemos ahí son muchas células de la defensa, que lo que buscan es que todas las bacterias que estén pasando del entorno por respirar, al llegar ahí, el cuerpo choque contra ellas, las mate y evita que te infectes. Nosotros literalmente checamos las de la garganta. Sin embargo, también tenemos en la porción nasal posteriormente, en la nasofaringe. Y todas estas tonsilas, de hecho, van a formar una especie de círculo alrededor de la porción de la faringe, que antes se llamaba anillo de Waldeyer. Actualmente se llama anillo tonsilar faringio o anillo tonsilar linfático. Algunos también lo llaman cervical. Y este es importante porque es el primer punto de defensa del cuerpo para que lo que comas y lo que respires no te esté infectando la porción superior. No es de extrañar que suele ser de las porciones que habitualmente primero se infecta en una persona. Por eso, una de las principales infecciones que padece el ser humano suelen ser infecciones respiratorias de vías aéreas superiores, no tanto de las vías aéreas inferiores, porque estas son las que reciben primero el impacto y buscan defenderte. Y bueno, así como tenemos la cavidad oral, tenemos también en la nasofaringe. Y esas son dos importantes. Número uno, tenemos esta que queda justo por detrás del orificio de la tuba auditiva. Y que a veces esta, al inflamarse, es la que cierra un poco el espacio y favorece que el crecimiento bacteriano crezca, se meta y ascienda. Esta tonsila se llama tonsila tubárica porque se relaciona con la tonsila auditiva. Y atrás, ya en la porción más posterior de la nasofaringe, superiormente, tendremos unas que se van a llamar faringias propiamente dichas. Entonces, ¿cuáles son las tonsilas que encontramos en la nasofaringe? La tubárica y las faringias, que son la parte superior de este anillo tonsilar que defiende de infecciones. Y es esta tonsila tubárica la que al inflamarse puede cerrarnos el orificio para que suban infecciones y nos generen una otitis media. Más abajo vemos que hay un pequeño surco que se conoce como el pliegue salpingo-faringio y que va a tener que ver con los constrictores de la faringe. Porque como dijimos, la faringe es un órgano tubular y su función va a ser contraerse a veces para permitir que baje el aire o bajen los alimentos. Entonces, por eso se contrae. Tanto que la faringe se divide en tres grupos de músculos constrictores. Constrictor superior, que está en la nasofaringe, constrictor medio, que está en la orofaringe, y constrictor inferior, que está en la laringofaringe, y que ahorita veremos algunos músculos específicos de estas regiones. ¿Dudas hasta aquí? No, Bien, todo bien. perfecto. Entonces, continuamos. Aquí está lo que mencionaba de la otitis media aguda. Justamente al subir por la nasofaringe, por la tuba auditiva, puedes llegar al oído medio. ¿Y por qué es más común en niños que en adultos? Porque, como dijimos, la posición anatómica de la tuba auditiva y del canal auditivo suele ser mucho más horizontal en los niños, puede ser mucho más horizontal, que en el adulto, que ya es más largo, más inclinado y más oblicuo. Por eso la mayoría de las otitis media
suelen presentarse en los niños. Llegamos a la siguiente, la orofaringe. Aquí algo interesante de la orofaringe es ver cómo se está limitando. La nasofaringe tiene aquí una cuestión llamada tubérculo faringio. Este puntito que está por delante del agujero magno es donde se van a estar insertando los principales constrictores de la nasofaringe. Pero también de ahí hacia abajo van a bajar músculos para la orofaringe. Esta es la que se encuentra a la altura de la boca, por detrás. Y anteriormente la orofaringe va a estar limitada por dos músculos muy importantes. Esos músculos son los pilares del paladar. Estos que ves aquí bajando son los músculos pilares del paladar. Y se llaman así. El que está por delante va a la lengua. Entonces, si voy del paladar a la lengua, me llamo palatogloso. Palatogloso. Y el que está atrás, que será parte de los constrictores de la faringe, va del paladar y se discurre posteriormente hacia la faringe. Entonces, como voy del paladar y voy atrás hacia la faringe, me voy a llamar palatofaringio. Entonces, ¿quién te forma los pilares del paladar? El palatogloso, que es el pilar anterior, y el palatofaringio, que es el pilar posterior. Y estos juntos al ascender van a ayudarte a formar algo llamado el velo del paladar. Ya después veremos en cavidad oral que dentro del velo del paladar hay un músculo tensor del velo del paladar y hay un músculo elevador del velo del paladar y aparte está la úvula, que es la que tiene que ver con el reflejo nauseoso. Un aspecto importante en relación a la orofaringe y a los pilares del paladar, palatogloso y palatofaringio, es que entre ellos quedan justamente estas tonsilas. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas tonsilas? ¿Gael? ¿Son las tonsilas palatinas? Palatinas, correcto. Entonces, en la nasofaringe, ahorita pongo tu participación, Gael, de una vez lo noto. Gael, bien. Entonces, las faringias están arriba, la tubárica está arriba en nasofaringe, pero las tonsilas palatinas de paladar son las que vemos en la cavidad oral, son las que más se suelen inflamar y las que nos generan la mal llamada amigdalitis. Y siempre se encuentran entre los pilares del paladar. Todo esto en la orofaringe. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, esta apertura que se forma justamente por los pilares y por el velo del paladar y la úvula y por la raíz de la lengua, esta apertura se le va a llamar el istmo de las fauces, que justamente representa el fin de la cavidad oral y el inicio de la orofaringe. ¿Dudas hasta aquí? No, doc. No. Perfecto. Ya mencionamos lo del palatogloso y palatofaringio, la fosa tonsilar, que ahí está la tonsila palatina. ¿Bien? Ahora, vamos más abajo. La laringofaringe. La laringofaringe es el segmento más grande y extenso de la faringe, que contrario a lo que uno podría observar en esta imagen, que pareciera que es más grande la orofaringe, en realidad la orofaringe es muy chiquita. La orofaringe apenas abarca esto. La nasofaringe también es chiquita, aunque aquí se ve más grande. La más grande de todas las porciones de la faringe corresponde a la laringofaringe. Esta va de C4 a C6. Que ahí terminas y empiezas posteriormente como el esófago. Y tiene un borde que se separa en la parte anterior, que separa la laringe y la faringe, que se conoce como el receso piriforme, porque le dieron forma de pera a toda la forma de la laringe. Este receso es importante porque si tú hicieras una cirugía o metieras un endoscopio para llegar al estómago, al meterlo tú te vas por detrás, por la faringe,
y de ahí te continúas con el esófago. Cuando metes el endoscopio, siempre debes buscar irte por la cara posterior, lo más pegado a las vértebras, lo más pegado al receso faríngeo. ¿Por qué? Porque si yo muevo mal ese tubo y lo meto aquí en el receso piriforme, puedo llegar a empujar y lesionar unos nervios que se conocen como los nervios laringios recurrentes. Esos nervios van a estar pegados y son los que van a inervar a la laringe y van a permitir que hables. Entonces, imagínate que al meter un tubo, metas mal el tubo, te vayas al receso piriforme, lesiones un nervio y entonces la persona quede con algo llamado bifonía. ¿Qué es eso? Que como un lado de su laringe, que ya la veremos el viernes, un lado suena y el otro no, la persona habla como el exorcista, se le escuchan dos voces, pero realmente fue secundario a una lesión iatrogénica por no saber anatomía. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes. Fuera de eso, la parte posterior y laterales nos genera solamente un constrictor. Ahorita voy a hablar de los músculos más adelante, pero hasta aquí, en la cuestión interior de la laringofaringe, importante, vemos la apertura laringea, limitada por el músculo epiglótico. Bajamos por toda la laringe hasta el cricoides, que es el último cartílago de la laringe que ya veremos mañana. Tenemos el receso piriforme, y lo más importante es que a esa altura se relacionan los nervios laringeos recurrentes, que si los daño al meter un tubo, puedo dejar con disfonía o bifonía a mi pobre paciente. ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Ahora sí, los músculos, como mencionamos, tenemos a los constrictores. Estos van a encargarse de cerrar la faringe. Y si tengo uno que se encarga de cerrar, pues requiero unos que permitan abrirla y que por lo tanto pueda dilatar nuevamente la faringe. Dentro de los constrictores son tres: superior, medio e inferior. Estos los veríamos por fuera. Estos rodean a manera de una vaina, rodean y delimitan por fuera la faringe, formando una vaina. E internamente, los que podemos ver ya por dentro de las cavidades que acabamos de mencionar, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, tenemos a los dilatadores o elevadores, que son el palatofaringio, salpingofaringio y estilofaringio. Palatofaringio, vamos a ver que se dirige justamente al paladar y es uno de los pilares. Salpingofaringio, veremos que tiene una disposición interesante y que va a ir hacia una región posterior. Y el estilofaringio, estilo, ¿a qué te suena estilo? Adelante, Axel. ¿Al proceso estiloides? Al proceso estiloides. Pues del proceso estiloides del cráneo a la porción inferior de la faringe, ahí va a ir este músculo estilofaringio para jalar hacia atrás y lateralmente, y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, empezamos con los constrictores superior, medio e inferior. El superior, que se ubica muy bien en la nasofaringe, podemos ver que está justamente insertándose en un punto medio. Este punto medio que inicia justo en un tubérculo, que era el tubérculo faringio, y que de ahí se forma este rafe faringio, cae habitualmente el constrictor superior a modo de cúpula. La porción superior suele ser muy fibrosa. ¿Por qué? Porque lo que tienes es una adhesión firme para evitar el desprendimiento. Aquí lateralmente podemos ver al constrictor superior con toda esta porción. Todo esto que vemos aquí es la porción del constrictor superior. El constrictor superior es muy, muy grandote y habitualmente se extiende por toda la nasofaringe y todavía la porción más inferior baja a la orofaringe. Este constrictor superior tiene 4 músculos. Uno es el pterigofaringio, que es la porción más superior y pegada. Generalmente el pterigofaringio va de manera transversa. Y tiene un vientre transverso y un vientre descendente. Este es el que está relacionado con la tuba auditiva. Entonces, ¿quién te está rodeando la tuba auditiva? El músculo constrictor superior. ¿Qué porción del constrictor superior te está rodeando? Se relaciona con la tuba auditiva, el músculo pterigofaringio. Abajo de este, a manera de un abanico,
yendo centrado de la porción inferior del tubérculo faríngeo y abriéndose a manera de un abanico triangular, insertándose en el hueso palatino, en el paladar óseo, encontraremos a uno llamado bucofaringio, que el nombre pues, se llama así porque justamente se relaciona con parte posterior de la cavidad bucal, aunque no está del todo correcto decir que es bucofaringio, porque sabemos que buena parte de él realmente está perteneciendo a la nasofaringe. Más abajo hay uno delgado que se llama el milofaringio y finalmente el que se relaciona con la raíz de la lengua se le llama glosofaringio. Entonces, pterigofaringio, porque está cerca de los procesos pterigoideos. Bucofaringio, porque parte de sus fibras están relacionadas con la cavidad oral, aunque realmente está más ubicado en la porción de la nasofaringe. Milofaringio se llama así porque baja y parte de sus vientres a veces puede relacionarse un poquito con la línea miloioidea. Y el glosofaringio, que está relacionado con la raíz de la lengua, son los 4 músculos que nos forman la cuestión constrictora superior. Pterigofaringio, bucofaringio, milofaringio y glosofaringio. Esos 4 son mi constrictor superior. De estos, el de mayor representación clínica o importancia funcional serían el pterigofaringio por la tuba auditiva y el bucofaringio porque es el más grande de los constrictores superiores. ¿Dudas del constrictor superior? De estos 4 músculos. 1, 2, 3, 4. ¿Vamos bien? Sí. Después, más abajo está el constrictor medio. Este suele ubicarse únicamente en la porción de la orofaringe y suele tener una razón convergente lateralizada. Converge lateralmente y está formado solamente por 2 músculos. Uno llamado condrofaringio y otro llamado queratofaringio. ¿Por qué condrofaringio y queratofaringio? Simple. El condrofaringio se le va a llamar así porque se va a estar insertando en cartílagos de la laringe. Ya veremos eso en la próxima clase. Y entonces, ¿cómo está insertándose en cartílagos de la laringe? Y va atrás cerrándose, por eso se le llama condrofaringio. El queratofaringio o ceratofaringio, como viene ahí, que es la porción más inferior, es muy chiquita y está asociada con el hueso gioides, que está insertando a la porción osificada y firme del hueso gioides. Aquí esta pequeña línea podría delimitarlo. ¿Cuál es el más amplio y más importante en relevancia clínica del constrictor medio? El condrofaringio, que es el que forma la mayor parte de mi constrictor medio, que es este triángulo que puedo ver aquí. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Le borro las líneas previas para poder seguir rayando. Finalmente, viene el constrictor inferior. Y este es muy interesante porque es el que se va a tener que fusionar con el esófago. Y que de hecho, una lesión o una malformación de este constrictor puede generarnos algo llamado divertículo de Sen, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Este constrictor inferior tiene 2 porciones. Este es el más delgado de todos los constrictores, pero es el más extenso. Es muy, muy extenso. Y va a tener 2 porciones. Una que cae de manera oblicua abierta, haciendo Ns, que va a ser la porción tirofaringia. ¿Por qué tirofaringia? Porque va por detrás del cartílago tiroideo de la laringe. Es muy grandote y va a tener que ver también con algunas cuantas funciones de la deglución. Y una parte ya muy inferior que abre y que se abre de una forma ya no vertical, ya no diagonal, sino más bien transversal. Este es el cricofaringio, se llama así, músculo cricofaringio, porque adelante hay un cartílago que parece un anillo de sello, que se llama cartílago cricoides. Arriba está el cartílago tiroides y abajo el cartílago cricoides. Ambos los veremos en laringe. Y justamente los músculos del esfínter constrictor inferior o del constrictor inferior de la faringe
Se llaman justamente como sus dos cartílagos, tirofaringio y cricofaringio. Y este último, el cricofaringio, es el que va a marcar el inicio del esófago. Por debajo del músculo cricofaringio, inicia el esófago. Y de hecho aquí va a haber una pequeña fascia que se conoce como fascia cricofaringia y que suele estar unida en este punto. Es este punto el que presenta la mayor inestabilidad anatómica y que puede generarnos el dichoso divertículo de Zenker. Otro aspecto muy importante es que el esófago, contrario a lo que pensaríamos, el esófago no tiene esfínteres. Y si no tiene esfínteres anatómicos, ¿cómo es que evitamos el reflujo? ¿Cómo evitamos que lo que comamos regrese a la cavidad oral? Pues aunque no tenemos esfínteres anatómicos, o sea, no hay músculos que se encarguen de ser esfínteres, hay dos porciones que funcionan como un esfínter fisiológico, es decir, este órgano no estaba pensado para hacer esfínter, pero dada la forma que tiene y el lugar en el que está, sirven como un esfínter. Uno de esos esfínteres es el músculo cricofaringio, que justo es el esfínter esofágico superior, por eso marca el límite inicial del esófago. A partir de ahí, inicia el esófago. Entonces, es muy interesante porque es el esfínter esofágico superior, el límite del esófago y la porción más inferior de la faringe. El otro esfínter esofágico corresponde al diafragma. El agujero esofágico o el hiato esofágico del diafragma se abre y cierra en función de la función del diafragma. Y entonces, ¿son músculos? Sí. ¿Tienen disposición circular de esfínter? No. ¿Pero pueden funcionar como un esfínter? Sí. Por eso son esfínteres fisiológicos. Y son los dos esfínteres que presenta el esófago para evitar que se regrese el alimento del estómago. Esfínter esofágico superior, músculo cricofaringio, y esfínter esofágico inferior, que es el diafragma. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Perfecto. Ahora, dijimos que esto nos puede generar unas pequeñas hendiduras. Esas hendiduras, quizás la única que deberíamos ubicar más importante, era la hendidura piriforme, que justamente es la que está por debajo del constrictor inferior y que es la que nos genera al nervio laringio recurrente como elemento más relevante y una arteria laringia, que eso ya lo veremos el día de mañana. Ahora, esto que ves aquí es el divertículo de Zenker. ¿Qué pasó? Que justo aquí atrás, en la unión del cricofaringio con el esófago, se abulsiona, se genera un bulto por la fascia. Y entonces, ahí cuando tú tragas, una parte del alimento se va al esófago y otra parte se puede ir a este bulto. El peso cae y eso hace que crezca. Y el peso cae y eso hace que crezca. A veces la persona no tiene síntomas. A veces, cuando ya es muy grande, cuando deglute, le cuesta trabajo tragar porque esto está empujando el esófago y le está estorbando. Y a veces es tanto el crecimiento que ya hasta le cuesta trabajo poder respirar. Aunque en la mayoría de los casos lo podemos detectar en etapas tempranas, pero por algo muy peculiar. ¿Qué es lo que pasa? Que al acumularse la comida en el divertículo de Zenker, pues la comida finalmente es materia orgánica, se pudre, y entonces al estar atrás en el esófago este divertículo, acumula alimento que empieza a pudrirse. ¿Y qué pasa? Que la persona constantemente presenta halitosis, que eso quiere decir mal aliento. Pero trae un mal aliento que a pesar de que se lava la boca, a pesar de que toma enjuague bucal y que se lava, y a pesar de que toma pastillas para el mal aliento, para que lleguen al esófago y bajen el pH estomacal, a pesar de todo, sigue teniendo mal aliento. Pues claro, porque jamás estás llegando al divertículo posterior. Entonces, la persona tiene problemas para tragar, que eso se llama disfagia. Tiene problemas a veces para respirar y tiene tos, tiene irritación, carraspera, tiene sensación de un bulto y tiene mal aliento.
Si tú ves eso, pues puede ser un divertículo de Schenker por el músculo cricofaringio. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Bien. Ahora, estos músculos van a estar envueltos por fascias. Y de hecho va a haber dos fascias, que estas fascias son porciones de la fascia. ¿Te acuerdas que vimos las fascias cervicales y que dijimos que estaba la fascia cervical profunda, que se dividía en tres láminas, que era la lámina superficial, la lámina pretraquial y la lámina prevertebral? ¿Te acuerdas de esto? Pues bien, Sí. la fascia pretraquial va a darnos dos recubrimientos en la faringe. Un recubrimiento que va a tener que cubrir la porción superior, que va a ser faringobasilar, se llama así porque va a rodear los constrictores superior y parte del medio de la faringe, y va a estar insertándose en la base de cráneo. Esto sería la fascia faringobasilar. Y el recubrimiento que ya está abajo, que es de hecho, esta telita que puedes ver aquí bien marcada, corresponde justamente a la fascia bucofaringea, que esa estaría cubriéndote la porción inferior de la orofaringe y es la que principalmente nos recubre la laringofaringe. Y esta puede relacionarse con restos de la fascia cervical profunda. Ahora, ¿qué elementos anatómicos hay importantes a los lados de la faringe? Bueno, pues a los lados de la faringe lo que habitualmente encontramos es justamente la vaina carotidia. ¿Qué contiene la vaina carotidia? La vena yugular interna, la arteria carótida común o la arteria carótida interna, si ya estamos por arriba de C4, el nervio vago y las ramas del nervio glosofaringio. Otro nervio interesante que está en la porción superior y que se relaciona con la faringe lateralmente va a ser este nervio que corresponde al nervio hipogloso. Entonces, si a una persona se le mete una varilla por la nariz hasta el fondo lateralmente y perfora la nasofaringe, ¿esa persona podría tener manifestaciones de la lengua? Pues la respuesta es sí, porque si tú le metiste una varilla por la nariz hasta el fondo, pasó las cuaras, llegó a la nasofaringe, perforó la nasofaringe y tuviste la mala suerte de que le estaba dando a la base del cráneo, pues puedes darle a la lengua. Entonces esa persona trae la varilla, pero cuando quiere hablar, ¿qué te pasó? Habla con dificultad o arrastra la mitad de la lengua, porque a lo mejor esa persona tuvo una segmentación del nervio hipogloso. Y bueno, también puedes tener manifestaciones vagales o manifestaciones del glosofaringio, porque están lateralmente, en la porción superior. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No. Ok. Bien, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos en tiempo? 6:55. Bueno, entonces, hasta aquí, por cuestión de tiempo, le dejaría ahorita a la faringe. La próxima clase ya vemos lo que me faltaría, que son antes un ligamento llamado estiloioideo, y hablaríamos de los elevadores de la faringe. Veríamos brevemente la irrigación general de la faringe y ya entramos ahora sí a detalle con laringe. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. No, doctor. Va. Y ya viendo laringe y faringe, vemos a lo mejor un poco de la irrigación conjunta, estoy pensando, y vemos, por ejemplo, exploración clínica, cómo se ve el reflejo nauseoso, a qué se debe, cómo se ven lesiones del laringio recurrente, a qué se deben, la relación con la tiroides, y espero ya con eso cerrar esta parte que son los elementos viscerales de cabeza y cuello, la orofaringe, digo, la faringe y la tráquea. Digo, bueno, la tráquea sí está, pero esa te la pusieron en segundo bloque. Sería la faringe y la laringe. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Va. doctor. Bueno, pues corran a su siguiente clase. No sé si hay alguna otra duda. Creo que no. Muchas gracias. Vale. Los dos que participaron fueron Gael y ¿quién más participó? No creo que el otro fue pregunta. Vale. Fernanda, tienes pregunta adelante y Marisol, tienes pregunta adelante. Pregunta del tema. Primero, Fernanda. ¿Me escucha? Bajito, pero sí. Ah,
que no es pregunta del tema. Es que lo que pasa es que el día domingo mi hermano tuvo un accidente y tuvo que salir bueno, tuve que ir a Guanajuato de emergencia y pues no me pude presentar a hacer el examen el lunes. Entonces quería ver si hay posibilidad de que pueda hacerlo el viernes o no sé qué día. Ok, podría ser el viernes, pero en un horario que no te afecte tus evaluaciones. Digo, yo de todas formas estoy aquí en la facultad de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, en un rato que tengas, ven a la oficina y vemos para que se te aplique el examen. Ah, está bien, muchas gracias, doctor. De nada. Esa es una opción. La otra opción es que no te considere ese y te evalúes sobre los otros dos, pero luego se ponen nerviosos y no les conviene tanto. Entonces, te lo aplicamos mañana. Solamente llega antes de tus clases, para no ver afectada tu preparación médica. Sí, sí, gracias, doctor. De Fernanda. ¿Y Marisol? Doctor, ¿cómo se llamaban los nervios de la laringofaringe que causaba virofonía? ¿Bifonía? Bifonía. Se llaman nervios laringios